Ya está con nosotros el vicegobernador de la provincia, Antonio Maroco, a quien le decimos muy buenas noches. ¿Qué tal, Maroco? ¿Cómo está? Hola, Mónica. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Bien, todo muy bien. Bueno, un tema que nos aqueja a nivel mundial, ¿no? Y esta invasión a frentes civiles en las últimas horas por las fuerzas rusas. ¿Qué cree que va a pasar en este contexto, teniendo en cuenta que ya Ucrania está pidiendo que Europa bloquee todo el cielo, obviamente, de la zona para evitar justamente esta invasión? Mira, la verdad que una guerra es una infamia. Y este concepto lo sostengo, porque más allá de cualquier tipo de pelea, más allá de cualquier tipo de intereses, en la guerra siempre pierden los más débiles, los ciudadanos, los hombres de a pie, los que tienen que salir a trabajar, los que los pilla una guerra. Y la verdad que me quedo con el mensaje del Papa Francisco de hoy, que hace ingente esfuerzo por evitar que eso siga. La verdad que las actitudes de Francisco, de salirse del Vaticano, ir a la embajada rusa, plantear el tema, decirle qué están haciendo ustedes, y de hoy ese nuevo mensaje que dio, la verdad que, bueno, esperemos... ¿Usted cree que eso puede ser un punto de inflexión? Y puede ser un punto de inflexión para empezar una negociación que pueda terminar con eso, pero es muy difícil. Ningún hecho bélico deja de ser repudiable, Mónica. Ninguno, ninguno. Si repudiamos los hechos de violencia, te imaginas lo que son los hechos bélicos. Así pensamos con Vietnam, cuando era del otro lado. Así pensamos con la invasión a Afganistán, a Irán. Estas cosas son lo que nos ponen en el carácter de inhumanos, digamos, ¿no? Y la verdad que ayer estuve con el embajador alemán, me dio un panorama desde su perspectiva. Hoy estuve con... ¿Y cuál es el panorama que le dio? Y el panorama... a ver, ¿existe la posibilidad de una tercera guerra mundial? Y está ahí. Y digamos, está ahí. Rusia va a contestar a las resoluciones comerciales que ha hecho todo el mundo. Yo creo que hoy hay una mirada de algún medio que dijo, nunca se imaginó Rusia estas respuestas, no solamente... Pero sin embargo resiste. Y bueno, y está ahí. Mirá, uno empieza a mirar cosas y dice, si vemos con la historia, la verdad que Ucrania nunca acompañó a Argentina en Malvinas, por ejemplo, en el reclamo. Nunca acompañó en una votación, nunca. Y si vos lo mirás del otro lado... Pero en ese entonces no era un país democrático. Y cuando lo empezó a hacer tampoco nos acompañó. Y hoy no sé si es democrático porque es un país bastante complicado. Es verdad, a este presidente lo eligió la sociedad ucraniana, pero bueno. Y vos ves del otro lado cuando Estados Unidos hizo lo de Afganistán, hizo lo de Irak, y vos decís, eso no era guerra, no era condenable, no había que cerrar. Inventaron aquellas armas químicas que después no aparecieron por ningún lado, hay un juicio propio contra ellos en el propio Estados Unidos. Y bueno, y lo que le piden a Rusia que deje Ucrania, que devuelva Ucrania, ¿por qué no le piden a Gran Bretaña que nos devuelva Malvinas? Es mucho para hablar. No soy diplomático, no soy un especialista en relaciones internacionales, tengo criterios comunes, hablo desde la política y nada más, ¿me entendés? Pero sí señalo el hecho deplorable de la guerra, eso sí. Maroco, para hablar del tema nacional y ya irnos de lleno al tema local, ¿va a ser factible el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los próximos días, teniendo en cuenta que el oficialismo, muchos legisladores no quieren votar? De Juntos por el Cambio no quieren el borrador de acuerdo que se había plasmado al comienzo. ¿Usted cree que es factible la vía del acuerdo? ¿Cree que el presidente va a lograr convencer a todas las fuerzas políticas para realmente acordar?
La sociedad argentina está convencida de que tenemos que hacer el acuerdo. La política va a discutir desde una perspectiva o de otra. De lo que creen que no hacer el acuerdo con el Fondo Monetario es revolucionario, de lo que creen que... Pero decide la política, no la gente. La política, bueno, por las voces disidentes que tiene el propio Frente de Todo. Creen que no acordar marca un camino, un hito revolucionario, y lo que marca es el fracaso definitivo del país. El default está a flor de piel. El acuerdo con el fondo está hecho. La rediscusión de la propuesta con el fondo la tiene el Parlamento argentino, que es retomar algo que no se hizo nunca, que debatan la fuerza política y que cada una ponga de esto. Yo escucho la oposición decir, nos comprometen si somos gobierno. Y compromiso que nos dejaron de 45.000 millones de dólares ellos, no otros, gobernaron ellos. La oposición gobernó. Tenemos legisladores salteños que votarían en contra, por ejemplo, Figueroa, Caliba. Perdón, Figueroa. La diputada nacional. Ah, perdón. Sí. Bueno, mire, yo creo de que hoy sin presupuesto las más perjudicadas son las provincias. No hay presupuesto por el Congreso, no hay presupuesto por la oposición. Dejarnos sin acuerdo con el fondo, estamos en víspera del default, no hay ninguna posibilidad de rediscutir políticas de articulación económica con la nación frente a una situación de default. Frente a una situación de default. Ni que hablar el daño, los municipios, vengo del Carril hace unos días, 35 cuadras de pavimento y de luz, articulados con fondos nacionales, provinciales y municipales. ¿Y usted cree que si... Eso no va a existir más? Usted dice que si se cae el acuerdo no tenemos obras. ¿Y si no va a haber recursos? Va a haber que pagar. ¿Y quién va a pagar? ¿Y de dónde van a sacar para pagar? ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde? ¿No vieron cuántos son las reservas del Banco Central? El 22 de marzo, Vence. ¿Sí? 19.000 millones de dólares. Hay que ver cuánto hoy dice el Banco Central. No he visto las noticias, cuántas son las reservas del día de hoy, ni cómo es el riesgo país. Y queremos seguir discutiendo esto. Y el riesgo país es cada vez más costoso porque genera más interés al recurso que vos estás debiendo o que te puedan prestar. Este es el tema. Vamos al ámbito provincial. El gobernador inauguró la Asamblea Legislativa que a raíz de lo que fue la reforma de la Constitución se adelantó y los legisladores tienen menos vacaciones en lo que hace a la tarea parlamentaria, porque hay legisladores que, hay que decirlo, trabajan mucho en sus pueblos y más en épocas estivales. Y se plantea, no se quiere hablar de lo que podrían ser las elecciones, lo escucha usted, en el próximo año. Sin embargo, hay una discusión que hay que dar y que la tira sobre la mesa el propio gobernador, es la posible suspensión de las PASO. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, ya lo hemos hecho. La verdad que yo las quería suprimir, no suspenderlas. Bueno, pero sería, digamos, legislar al respecto. Bueno, hay que legislar. A ver, cuando el gobierno mandó el proyecto para suprimir las PASO, que ya estaban propuestas por algunos senadores, en mi caso hablo del Senado, dije, deroguemos esta ley y después rediscutamos otra. Bueno, se terminó suspendiendo y bueno, pero ahora está en vigencia porque la suspensión era a los efectos de esa elección. Yo creo que sí, hay que suspenderla, hay que buscar un nuevo régimen electoral, hay que trabajar un nuevo régimen electoral. Seguramente el ministro de Gobierno algo ha propuesto ya, yo creo que debe darse una discusión con todas las fuerzas políticas, con las que tienen representación legislativa, con las que no tienen, llamar especialistas, las universidades, a ver cómo hacemos mejor un sistema electoral que sea participativo, amplio y que de alguna manera siga marcando la transparencia y posibilitando a los elementos técnicos que sigan funcionando en el proceso electoral. Es decir, el voto electrónico, para que digamos, yo soy una persona que ha impulsado el voto electrónico en la provincia de Salta, y la verdad que hay que tener todas
posibilidades de que la tecnología acompañe los procesos electorales. Y esa transparencia y participación de la que usted habla, ¿en qué la enmarcaría? ¿En dividir la provincia en distritos, en una representación electoral diferente, en una ley de lemas tenemos hoy día encubierta por los partidos políticos y la fusión? ¿Hacia dónde apuntaría esa proyección que usted haría política? A ver, la verdad que estoy analizando algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de una opinión, pero te diría de que tenemos que volver a las elecciones de partido y de frente. Hay que simplificarle la elección a los ciudadanos. Eso significaría de elecciones internas obligatorias dentro de los partidos. Internas obligatorias dentro de los partidos, de los frentes, de los partidos, de los frentes, de las agrupaciones, que sean obligatorias. Con lo cual cada partido político llegaría con una lista única. Claro, te diría que hoy suspenderían las elecciones de medio término. Hoy estamos en condiciones, de hacer elecciones como son en Tucumán, una vez cada 4 años, o en Santiago del Estero, o en Córdoba, que son cada 4 años. ¿Usted cree que entorpece mucho la elección? Entorpece el trabajo de gobierno. Es todo 4 años permanentes de política. Y creo que el gobernador, a ver, hablemos de nuestro gobernador, un gestionador que va, que viene, que lleva, que pelea, y estar atendiendo cosas electorales a medio tiempo y demás. La verdad que estoy con esa posición. Y sí, obligaciones, la obligatoriedad de la participación de los ciudadanos en los partidos políticos en los cuales estén afiliados o no, y permitir, por ejemplo, como el sistema mexicano, que se anotan para participar de ese frente y que su anotación y su adhesión es para esa elección y después se lo descarga de los padrones. Hay que modernizar la democracia. Creo que con esta idea vamos a hacer que la gente vuelva a creer en estas cuestiones. Ahora, si ponemos elecciones cada 8 meses, cada 12 meses, cada 16 meses, la verdad que, le digo, mire, he estado viendo unas estadísticas. El 80% de los consultados dice que hay que hacer una elección cada 4 años. ¿Y está a favor de que sigamos desdoblando las elecciones o dejarlo establecido? Porque cada gobernador va a tomar su impronta, ¿no? Y es como que nunca tenemos políticas públicas en nada y tampoco en la política, razón por la cual siempre estamos sujetos al gobierno de turno. ¿Usted cree que eso también debiera quedar normado? Mire, yo creo que sí. Yo creo que eso debería fijarse por constitución, la fecha de las elecciones. Como la tiene Santiago del Estero, como la tiene Tucumán, tiene una obligatoriedad de la elección y de la entrega del mandato. Yo creo que eso debería tener, no es una ley, sino es una constitución. Y no hay que tener miedo, si nos equivocamos, de volver a reformar la constitución. No hay problema. Así de claro es. Así de claro. Tiene que ser dinámico, la política es dinámica. Todos los días escuchamos periodistas, políticos, dirigentes, la gente que dice que la política... Somos libres pensadores, pero nada se hace en virtud del beneficio de la gente. Bueno, lo que queremos es que este vicegobernador piensa de que hay que escuchar a los ciudadanos que expresan sus posiciones a través de encuestas, estadísticas y de expresiones. Y creo que en estos momentos, si vos te planteas el trabajo que conozco, dice claramente eso, que la gente quiere una elección cada 4 años. Qué lindo, ¿no? Sería. Y sí. Y la verdad que yo no trabajo tanto como el gobernador, digamos, en la ejecución de cosas. Soy parte de, pero él es el que lleva. Hay que preguntarle lo que le cuesta concebir, ejecutar, tramitar y estar pensando a ver cómo armamos la elección, qué te trae un partido, qué te trae otro. Yo la verdad que creo que los mandatos deben ser así. En Maroc hubo un recambio dirigencial importante dentro de lo que es el Senado de la provincia. ¿Qué va a plantear este cuerpo legislativo ahora, teniendo en cuenta que
hay políticos de fuste que se han incorporado y eso le puede dar cierta dinámica, contrariamente a lo que ha ocurrido en diputados, ¿no? Donde aparentemente vemos una representación más devaluada en lo que hace a lo que es el conocimiento político y social. Bueno, yo te diría que estoy feliz con el Senado que terminó sus funciones en el año 21. La verdad, un Senado que ha estado a la altura de las circunstancias, que ha trabajado denodadamente, que ha sobresalido en la política, no solamente local, sino nacional, con su presencia, con sus propuestas, con su trabajo, en medio de la pandemia. La verdad, y este que aparece muy bien también, y poniendo ya temas de debate, como el que acabamos de aprobar el jueves, la participación ciudadana en la elección de los jueces de la Corte de Justicia. Y ese es un tema muy importante, que seguramente ha pasado a diputado. Diputado a lo mejor tiene una opinión diferenciada, y esa es la idea de sentarse, consensuar y buscar. Y eso es la propuesta que tiene el Senado hoy hacia los ciudadanos. Y conozco y voy a reconocer los senadores que son unos trabajadores de sus departamentos, representativos, preocupados por la gente. El Senado anterior nosotros lo sacamos un poco a la calle y trajimos los organismos nacionales, los ministros, las instituciones nacionales, las instituciones de la sociedad civil, las organizaciones civiles, a debatir en el Senado, a llevar propuestas. Y con este va a ser exactamente lo mismo. ¿Está conforme con respecto a la respuesta que tiene por parte del Ejecutivo cuando el Senado envía pedidos de informe? Bueno, es que, a ver, sí, porque todos se contestan. Muchas veces tenemos que llamar la atención, pero no es porque que crean que... ¿Cómo? ¿Es usted el que llama la atención? Y sí, porque la verdad que, a ver, en la sesión pasada, yo me di cuenta que había informes que no estaban bien contestados. Entonces, se lo planteé, hice un cuarto intermedio. ¿Y qué demora tiene para que le respondan los pedidos de informe? Generalmente, cuando no son de urgencia, son 10 días. El Poder Ejecutivo también tiene materias, responsabilidades y demás, y muchas veces se consultan cosas que cuestan encontrar los antecedentes, los argumentos y demás para hacerlo. Y si no, más de una vez ha venido un ministro a explicarnos algún tema que el Senado preguntó. ¿Y cuál es el ministerio que tiene más retraso en lo que es la contestación de esos pedidos de informe? No, la verdad que, a ver, son muchos más numerosos sobre educación, sobre salud. Son generalmente las cuestiones que los senadores más preguntan, son las cosas que están a flor de piel. Hemos tenido años traumáticos con la pandemia y con la situación docente, entonces hubo muchas preguntas, la visibilización del problema lleva a que uno quiera saber qué pasa más a fondo con algunas cuestiones. Para terminar, dicen que el gobernador estuvo un poco molesto, ¿no? Porque después de 10 años es la primera vez que Salta inicia el ciclo lectivo en tiempo y forma. Inicia entre comillas, porque hasta hoy hay escuelas donde los chicos no tienen clases porque no hay profesores, las aulas no están en condiciones, y dice que hubo como un enfado con el ministro de Educación. ¿Usted ha percibido esto en lo que es el diario de la circulación que usted tiene cuando recibe a la gente y recepciona críticas con respecto a esto? No, la verdad que lo he acompañado al gobernador y al ministro al acto de apertura en Quijano. No, yo le digo si percibe que hay establecimientos que no han empezado las clases por estos factores. Sí, bueno, pero realmente muchas veces, a ver, se licita una obra, se entrega la obra y a veces la empresa demora en empezar o se rescinde por alguna cosa y hay que empezar de nuevo. Y la verdad que hay problemas, si uno los percibe. Pero siempre buscando la respuesta, la solución. A nadie no le gusta que su chico, vaya a la escuela y no tenga un profesor para que le dé clase, porque si estamos mandando a los chicos, hemos hablado de la presencialidad. Y yo he hablado... La escuela agrícola, por ejemplo, no tiene clase, los chicos no van y no tienen clase. Un tema muy especial.
Un tema muy especial fue ese, y es un tema muy especial, pero no de ahora. Pero no por dejar de ser especial hay que No, ocuparse, ¿no? no, Hemos seguro, tenido yo no digo diciembre, de- enero, febrero, como para que el ministro se haya ocupado, digamos, de ver si había docentes o no, en esas escuelas que justamente son No especiales. digo de que no se hayan preocupado por el tema, digo que a veces no se encuentra la solución del tema y se le busca la vuelta, pero de que tratamos de que el periodo lectivo, que por primera vez en muchos años no se desvirtúa por un problema de que nos falte un docente o que una escuela... No, porque existe la claramente, voluntad política, pero claro. sí se ve que efectivamente hay áreas que no funcionan como el gobernador quisiera que funcionen. Y hay veces que la área no le corresponde a educación. Si yo le diría, por ejemplo, que No, sí puede ser algunos obra otros, pública, puede claro, ser algún economía, ministerio que demás. tenía que hacer una cosa no la hizo, y no la hizo porque no querían, sino porque no se pudo, bueno, ese es el tema que uno camina para darle respuesta, y la verdad que estoy contento porque he vuelto a ver en un colegio al que asistí después de la inauguración, ese abrazo de los chicos con el delantal blanco, Felices. la partida felices. La verdad que es el reencuentro de los afectos, de los Así es. solidarios, del camino de que tenemos que hacer todos juntos para construir sociedades mejores, que es la responsabilidad de la educación. Antonio Maroco, el tiempo con usted siempre es corto, así que un placer tenerlo. No, gracias. Muchas gracias. Mónica, invítame a un programa completo. Así vamos a tener que hacer. Hacemos una pausa, ya volvemos.